Muy buenas noches, don Jesús Verdes. ¿Qué tal estás? Muy bien, don José María. Muy bien. Yo Aquí ya a mandar. te he presentado antes como fundador de Foro España, que eso yo creo que los oyentes de este canal ya empiezan a saber qué es, porque hemos entrevistado todos los que hemos podido. La verdad es que todos los que hemos podido. Con lo cual queda gente, pero seguiremos, ¿no? Y después eres abogado, licenciado en políticas y profesor de la Universidad del País Vasco. Eso es todo es correcto. Sí, así es, José. La Universidad del País Vasco, eso suena como raro, ¿no? No porque el País No, Vasco tenga una universidad, sino porque yo desde aquí consideré que durante unos años, diríamos, era como muy peculiar. O no es verdad esa intuición. O sea, es una universidad normal, absolutamente plural, donde cabe todo tipo de profesorado, o me equivoco yo. no, José, yo creo que sí es verdad que pasamos, esconderlo no sería aceptar la realidad. Yo creo que pasamos determinados momentos donde ciertamente fueron duros, muy duros, y tanto a nivel de la universidad, pero particularmente de la sociedad. Pero bueno, no sé si están superados, pero yo creo que sí es cierto que están en el mejor camino de los que en su tiempo tuvimos la desgracia de vivir, ¿no? Y bueno, yo ciertamente en el desarrollo de la actividad hoy en día, digamos que no tengo ningún problema para desenvolverme. Vale. Yo te lo digo porque yo en Barcelona estuve en la Autónoma y ahora mismo tendría problemas. En su Sí, momento no, y es al revés que el País Vasco. O sea, en su momento no y ahora mismo tendría problemas, ¿no? Cuando yo no sí hubiera es tenido, así. tú No, tenías. Y cuando sí, tú no tienes, yo yo creo tendría. que en la misma medida los tuvimos en su momento. Yo creo que todavía no se ha superado del todo, pero yo creo que aquí vamos en buen camino. La desgracia, y esperemos que no vaya más, es que se pueda contaminar de lo que estáis viviendo también en Cataluña, ¿no? Bueno, en teoría vosotros habéis pasado por etapas peores que lo que se está viviendo en Cataluña ahora, ¿o no? ¿O consideras que Son está distintas. peor eso? Yo creo que son distintas, desde el punto de vista pues que todos podemos ahora relacionar, que es el de la violencia. Yo creo que fueron mucho peores, evidentemente, pero sí desde otro punto de vista también quizás sea más preocupante esto. Es decir, en aquellos momentos era la defensa contra el terrorismo, podemos decir, por supuesto que subyacía también lo que podría ser la independencia, pero yo me está preocupando de esta forma tan civilina en la que se está llevando este tema, que Cataluña pueda ir a un desembarque que indeseado, ya digo, no con prácticas terroristas, pero sí civilinamente, como estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, da la sensación de que el camino es absolutamente distinto, pero que incluso en la época más dura del País Vasco, lo que fue la parte política, diríamos, ordinaria dentro de la normalidad, pretendió ir por el camino de la Constitución, acabó el plan Ibarreche en el Congreso de los Diputados, se votó que no y no se quemó nada, y en Sí. cambio la línea catalana parece que va justo al revés, ¿no? Es decir, aquí vamos por libre y a ver si nos paran. Me da la impresión que va por ahí los tiros, no sé si participas en esto. Yo creo que sí, yo creo que estás dando un poco con la clave. Es decir, hubo un momento determinado donde aquí se decidió ir por la vía, digamos, de la Constitución, digámoslo claramente, que era reconducir el problema político a través del Parlamento, que es además el único legítimo para resolver este tema. Y a diferencia, yo creo que de lo que puede estar ocurriendo ahora, de que se están empleando otros cauces para resolver un tema que no tiene cabida en la Constitución, no tiene cabida incluso en las negociaciones que subrepticiamente se están llevando a través digamos, de determinados ámbitos institucionales y políticos, y por lo tanto esa es la diferencia sustancial. Una vez que el plan Ibarretxe se debatió en el Parlamento, yo creo que hay un antes y un después, no solamente desde el punto de vista del País Vasco, sino yo creo que también a nivel nacional, ¿no? Sí, ¿en qué sentido hay un antes y un después?
Hombre, el antes y el después es que yo creo que sí, digamos que aquel hito político supuso en que en el País Vasco se vieron, bien es verdad que habían los antecedentes, pero yo creo que sí supuso una normalización progresiva de la situación, ¿no? Sí, yo siempre he tenido una duda, que es en el caso del plan Ibarretxe, ¿fue el PNV que aceptó pasar por el tubo del Congreso o fue el PNV el que quiso pasar por el tubo del Congreso? Es decir, ¿el mérito fue de Zapatero que los convenció o simplemente Zapatero estaba ahí y se encontró con que el PNV quiso usar la vía parlamentaria? Yo creo que fue una simbiosis de todo, es decir, aquí había una necesidad ya, estaba en el sentir de todos los que lo estábamos viviendo en aquellos momentos de que había que buscar una solución, ¿no? Fue muy largo este tránsito y evidentemente yo creo que confluyeron todas estas circunstancias. Lo que es verdad es que y el otro día en otro ámbito también tenía oportunidad de transmitirte en otro foro que hay una necesidad de superar esto, pero al mismo tiempo hay un peligro de contaminación también en los distintos ámbitos territoriales, ya no solo del País Vasco, hablamos de Galicia, ayer se hacía también un planteamiento para Valencia y Baleares, etcétera. Yo creo que hay que abordar este tema ya sin mayor dilación, ¿no? Y en todo su ámbito y en todos sus términos, ¿no? Sí, pero fíjate que en el caso del País Vasco, del plan Ibarretxe, pasan dos cosas muy peculiares, a mi modo de ver, que es que el señor Ibarretxe, de hecho, cuando es derrotado, desaparece de la política, y el segundo asunto es que el nacionalismo vasco acepta la derrota. Sí, desde luego coincido contigo en este análisis sin lugar a dudas. ¿Y por qué hacen eso? Sí, no, pues por una sencilla razón, es decir, que aceptaron las reglas del juego, que es lo que hay que buscar en estos momentos. Es decir, se aceptaron que las reglas de juego pasaban por la Constitución. Por eso digo que este hito de orden político es fundamental en el planteamiento que me estás trasladando y que yo coincido en que debe ser el que impere en estos momentos. O sea, tú calculas que el nacionalismo vasco ahora mismo no se plantea, hoy por hoy, una vía distinta que la constitucional y, por tanto, lo de la independencia ha pasado a mejor vida. Porque constitucionalmente supongo que es evidente que saben leer y ven que no va a ningún sitio. Yo no diría que a mejor vida, pero sí es verdad que se ha canalizado y ya solo digamos que con ese aspecto ya es importante, ¿no? No creo que esté hoy en la agenda como asunto prioritario. Yo creo que el PNV y en concreto los distintos partidos digamos, salvo Bildu y algunos otros, digamos, más extremistas, yo creo que se encuentran cómodos bajo la situación actual. Y por tanto es un statu quo que les va bien y que les permite. Supongo que la reivindicación continua es la que ya tenía el PNV en aquella época en simultáneo, que era de agotar todas las competencias negociadas con el Estado central, que son la tira, y con eso tienen claro que si no son un Estado, poco le falta. Bueno, digamos que en alguna medida también ellos se sienten así porque fue reconocido por la propia por la propia Constitución el reconocimiento de unos derechos históricos, ¿no? Porque no nos engañemos que era así. El tema es cuál era el límite de esa concesión que en un momento determinado con la transición se les reconoció, pero hoy por hoy reconozcamos, y yo creo que es así, que salvo por lo que ha acontecido en las últimas fechas con el tema catalán, digamos que el tema vasco, si se me permite la expresión, pues está en ese aspecto al que yo creo que te refieres, está más o menos controlado, está más o menos en una línea de podríamos decir, de pacífica, ¿no? Sí, está tranquilo al menos tranquilo.
Así es, yo creo que sí. Y en cambio ves que el catalán de tranquilo nada. Ciertamente, yo creo que las imágenes, por lamentables que estamos viviendo ahora, pues tanto del Parlamento catalán como ya directamente del Ejecutivo, ¿no? A través de Torra, pues en estos momentos no pueden mantenerse y algo hay que hacer. Sí, desde fuera choca el que Cataluña, que había tenido un tipo de presidentes muy peculiares, como muy no dejaban de ser nacionalistas, pero muy serios, muy pegados a la realidad, ahora tengan un personaje que más bien parece de psiquiátrico. Fíjate, yo para mí, en esta locura, ¿no? Porque no se puede, que lógicamente habrá que reconducirla, como decía antes, en esta locura yo creo que está siguiendo, y en este caso particular yo creo que abanderada por Torra, yo creo que se ha superado lo políticamente admisible, ¿no? Pero sí hay una diferencia con respecto a lo que estábamos diciendo, ¿no? Es o Constitución sí o Constitución no. Y yo creo que ahí está la diferencia clara y manifiesta de lo que aconteció en el País Vasco a lo que en estos momentos está por definirse en Cataluña. Es preocupante, pero es la realidad, no nos podemos esconder. Es decir, en Cataluña se ha hecho una apuesta por no superar estas diferencias a través de la Constitución, sino por llevarlo a través de otras vías. La negociación, por ejemplo, que se está siguiendo ahora, sea con distintos a nivel de partidos, o sea directamente a través del gobierno, creo que no es lo que corresponde ni lo que se ajusta a lo que marca el principio constitucional. Y estoy citando la Constitución porque es nuestro referente, José María, no nos equivoquemos. Todos hemos votado una Constitución, todos nos debemos a la Constitución y es el marco en el que nos tenemos que mover, que es lo que ahora yo creo por encima de todo se tiene que respetar y se tiene que cumplir, ¿no? Sí, el PNV cuando votó la Constitución, ¿qué vota? ¿Abstención o a favor? No, el PNV en su momento tuvo la abstención, pero yo creo que se recondujo perfectamente y además por lo que te estoy diciendo, se recondujo perfectamente a lo que fue el marco constitucional, ¿no? No, lo decía para hacer la comparativa. En Cataluña votaron que sí, y además fue el territorio nacional donde más se votó a la Constitución. Y ahora mismo quieren ir por libre. Os lo digo porque la comparación con el País Vasco parece que uno va y otro viene, ¿no? Porque el PNV no se abstuvo, pero después ha entrado por un marco, convergencia, pues y además en absoluto favorable. Lo que es Cataluña votó favorabilísimo, fue el territorio que más porcentaje a favor del sí, y ahora es el que está en teoría más desmadrado. En Cataluña, en teoría, el número de nacionalistas en la calle parece que aumenta, baja, pero está en un 40 y pico. Yo no sé en el País Vasco dónde está. ¿En qué porcentaje está? Es clara la diferencia, Josep, es decir, que Convergencia derivó un poco en la línea de lo que podríamos decir el separatismo, cosa que en el PNV, si bien jugó en su momento en ese límite, yo creo que en su término supo y lo dijo acertadamente, pues posicionarse en lo que podrían ser, no sé si los principios constitucionales, pero sí la guía constitucional. Sí, al menos la vía sí, y además ahora mismo el País Vasco es una auténtica locomotora económica. Sí, yo creo que, digamos que no está exento también de problemas, pero creo que ha favorecido todo esto. Por eso digo que el plan Ibarretxe no todo fue negativo, yo creo que fue un punto de inflexión, por eso te lo comentaba anteriormente. No, hombre, a mí me da la sensación de que fue positivísimo el hecho de que pasara por el Congreso, y el Congreso votó lo que quiso. Y no pasó nada, que eso es lo que es lo que parece. Y esperemos que así sea también por parte también del problema que en estos momentos nos ocupa, ¿no? El principal problema, sin lugar a dudas, que tiene este país. Pero tú ves que eso es posible. Tú ahora ves la imagen de los partidos nacionalistas catalanes en el fondo Convergencia, o la que parece que le va a heredar,
que es Esquerra Republicana, en el liderazgo vayan al Congreso, presenten un plan y si sale que no, digan pues nada, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada y tal. No, a mí no me cuadra esto, ahora. No, porque se está intentando, como decía antes, surrepticiamente se está intentando a través de desvincular aquí, digamos, a algo que es fundamental entender. Y es que el artículo 2 de la Constitución dice claramente que precisamente la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, ¿no? Entonces, cuando no se entiende esto, cuando en el punto de partida no se quiere entender esto, pues ciertamente preocupa porque hay intereses, yo creo que oportunistas, que pueden llegar a que esto, por lo menos a medio plazo, mantenga un problema que desde una perspectiva de la lógica que hemos vivido, por lo menos los que ya tenemos una cierta edad, de la transición, de la caída del muro de Berlín posteriormente y de otras cuestiones que ya digo que hemos vivido en estos últimos años, pues te tienen que decir que esto no es admisible o políticamente no es admisible y ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista político, ¿no? Tenemos que ser consecuentes y reconocer que la transición nos ha dado las mayores cotas de prosperidad y incluso de reconocimiento democrático, y que ahora se esté cuestionando esto, pues sí preocupa y de forma notoria. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando ya te atacan a lo que podríamos llamar el centro neurálgico en el que se constituye y se conforma todo lo que es la vida social, pues es preocupante. Es la unidad, en este caso, de España, ¿no? Sí, hace poco, yo lo digo porque me parece que es muy paradigmático, hace pocos días, un par de semanas, el señor Torra tuvo una comparecencia en un juzgado, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que se llama así, o sea, no era un tribunal francés, ni alemán, ni chino, ¿no? Y entonces, y fue por no haber retirado lazos amarillos y esteladas durante la campaña electoral, en principio de la Generalitat, de otros edificios oficiales, pero en principio de su palau, ¿no? El argumentario que usó para explicar por qué no, a mí me dejó un poco alucinado, porque en el argumentario lo que venía a decir es: yo soy un poder emanado de la democracia, de la gente, y por tanto no hay ninguna autoridad superior que me pueda decir lo que debo o no debo hacer. Entonces, este argumento, dicho por un señor que se tilda de demócrata, a mí me dejó como un poco alucinado. Es decir, ¿qué puede tener este señor en la cabeza para funcionar así? Pues yo creo que lo que habría que decirle primero que no es así. Desde luego triste es que un órgano ejecutivo esté cuestionando, y en la forma que lo hace, desde utilizando primero la calle, el sacar provecho de estas cuestiones, y desde el punto de vista institucional digo, también en cuanto que es un ejecutivo y que esté cuestionando al órgano judicial, pero no debemos de olvidar que las diferencias que pueda haber incluso entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas, en ningún caso lo que puede provocar es que ni los políticos tengan unos privilegios, ni que las comunidades tengan incluso privilegios, sean de orden económico o de orden social. Es decir, no se puede utilizar la calle, no se pueden utilizar los estamentos para obtener una ventaja respecto al resto de los españoles. Y yo creo que ahí lo que hizo es sencillamente envalentonarse, pero creo que fue el principio del fin. Por parte de él, yo creo que le queda poco recorrido. Tristemente, porque a nadie se le debe desear un mal, sea desde el punto de vista, ya digo, económico, político, social, pero es que se lo está ganando con creces, ¿no? Sí, ¿no? Toda la sensación que da es que él es consciente de que eso acaba mal, y que por tanto de perdidos al río, y es mejor liderar el martirio, que no que me peguen una espada a traición, con lo cual así me voy, que ya me pensaba ir. Tampoco parece que lo quiera nadie. En las siguientes elecciones se retira porque las convocará cuando él tenga que retirarse, y se queda como mártir de la causa. Y en fin, y eso es el mártir, no sé si vive mejor, pero siempre pasa la historia, ¿no?
Da la sensación de que iban por ahí los tiros, ¿eh? Porque Pero la inhabilidad... lo que no puede ser es que se esté utilizando un cargo de esta dimensión precisamente para atacar lo que son los fundamentos de ese Estado que nos hemos dado todos, de ese marco que nos hemos dado todos convencional y de relaciones entre españoles para precisamente sacar una ventaja, sea partidista o sea personal, ¿no? Yo creo que nosotros partíamos de que todos los ciudadanos españoles, hay que decirlo sin ningún prejuicio, tenemos los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de este territorio. Y por lo tanto, lo que no podemos hacer es que determinadas personas, y menos instituciones, intenten sacar una ventaja partidista. Precisamente como citaba antes, y no me cansaré, la Constitución lo que pretende es garantizar un principio, y es el principio de solidaridad interregional. Luego, por lo tanto, yo el planteamiento que hizo el otro día Torra, pues no lo puedo compartir, y yo creo que es desechable y reprobable a todas luces, ¿no? Sí, si vamos un poco al principio de la conversación, porque hemos derivado enseguida a través de la Universidad del País Vasco al tema catalán vasco, tú eres fundador de Foro España y yo he dicho Sí. mucho de que aquí se ha explicado más de una vez, pero no, como no siempre tenemos los mismos oyentes, no pasa nada porque se repita que es Foro España y a qué viene Foro España. Sí. No, Foro España, la verdad es que en distintas reuniones, como todas estas cuestiones suelen salir, en distintas reuniones que manteníamos, profesionales de igualmente distinta procedencia, por lo tanto partíamos de una premisa de transversalidad, pues se intentó promover ante esta problemática que estaba surgiendo, promover, como digo, la defensa de los principios constitucionales, ¿no? En alguna medida con el objetivo de recuperar la unidad y la convivencia entre los españoles que veíamos que se estaba perdiendo. Y desde luego en este planteamiento que hacíamos inicialmente, por nuestra inquietud como sociedad civil que pretendíamos constituirnos, pues estaba fundamentada, basada en los principios que habían regido la transición española. Y yo creo que ahí era claro que era el consenso y la concordia por encima de cualquier otros valores, ¿no? Y eso es, digamos, lo que es Foro España. Un conjunto de profesionales que desde distinta ideología, y te puedo asegurar, yo sé que es así, y de distintas profesiones, pues se encontraron para intentar poner su granito de arena en apoyar en la medida de lo posible y a todas las iniciativas y también a las que nosotros promovemos que tengan por finalidad el que se haga, como he dicho, realidad ese principio de que todos los españoles somos iguales ante la ley y, por supuesto, en que España es indisoluble. Sí, me has hablado de una palabra importante que era el tema de concordia. Y yo, claro, hasta ahora hemos estado hablando en la entrevista de la discordia entre nacionalismo y no nacionalismo. Y ahora podríamos entrar a hablar de la discordia entre derecha e izquierda. Yo tengo la sensación de que en España aún existe mucho odio. Sí, eso es un poco la conclusión a la que uno llega y que entra en una cierta desazón cuando ya, digamos que a través de nuestra trayectoria, de nuestra visión un poco retrospectiva, aquellos que hemos tenido la oportunidad, y yo creo que el privilegio de vivir la transición, creíamos superado, ¿no? Y era lo que podrían ser los bloques de izquierda y derecha. Yo, sin perjuicio de que hay que diferenciar claramente lo que pueden ser dos sistemas de gestión política e incluso socioeconómico que han existido, existen y existirán, era un problema, y así lo planteábamos por lo menos antes, de gestión, incluso de oportunidad. Pero yo creo que en los últimos tiempos están dividiendo en algo más preocupante, y es el distanciamiento social. Nosotros hemos vivido, nos guste o no, en un bipartidismo que nos ha dado buenos resultados. Yo creo que en su momento lo que podríamos denominar la derecha
socialmente centrada, tanto fuera del CDS y posteriormente el PP, y luego en otro orden lo que fueron los socialistas, los que integraron un poco algunos valores de tipo más social, por necesidad de la coyuntura, pues se han ido combinando, yo creo que de forma pues bastante adecuada para lo que podría ser la prosperidad y el éxito que decía antes de unas cuotas de prosperidad que nunca hemos conocido. Pero no solamente desde el punto de vista de prosperidad económica, sino incluso de reconocimiento democrático. Y la verdad que ahora sí hay determinados elementos que nos hacen tener un poco la preocupación de que eso pueda mantenerse si no se corrigen determinadas actitudes. Sí, porque tú me has dicho creíamos superado. Sí. Yo me da la sensación de que yo también viví la transición y que en aquel momento no es que creyéramos superado, es que se superó. O sea, hay toda una generación de gente que estaba dispuesta a superar absolutamente eso porque les preocupaba otra cuestión. La cuestión se llamaba democracia y se llamaba integración o normalización a la europea, fundamentalmente. Y eso hacía que el tema ideológico que estaba, evidentemente, cada uno defendía, pero que la opción de no hablar con el contrario, o de no sentarse, o de no pasar horas, o de no tener incluso amistades entre contrarios, no existía. Ahora mismo, desde hace tiempo, eso es absolutamente impensable. Es impensable, sí, no, coincido plenamente con tu ¿Y dónde nace eso? Es Porque decir, alguien lo ha estropeado. O sea, esto es lo típico de que si funciona no lo toques. Pues funcionaba y alguien lo ha tocado. Sí. ¿Quién lo ha tocado? Yo creo, pues, hombre, yo creo que entre todos la movimos y uno la mató, ¿no? Sí, pero... Es decir, esperemos que no llegue a eso, ¿no? Pero lo que sí es verdad que cierta pasividad y yo creo que falta de tacto en lo que era el problema. Ya habló, pues, sea Rajoy o determinados posicionamientos en ese momento determinado del PP. Yo creo que que el PSOE no supo superar en un momento determinado la irrupción de Podemos y la necesidad de no perder ese estatus nos ha llevado a, digamos, el distanciamiento entre lo que podría ser una especie de consenso en cuanto al planteamiento de la política, digámoslo claramente, del bipartidismo, ¿no? Por supuesto que siempre ha habido diferencias entre uno y otro, pero sí es verdad que se respetaban las reglas del juego. En estos momentos no lo tengo tan claramente y yo creo que el PSOE, lanzándose a las manos de Podemos en el planteamiento de determinadas cuestiones, quizá también el PP dejando no muy clara su política en algunos aspectos respecto de Vox, pues nos están llevando otra vez a, digamos, un distanciamiento, a una de bloques que creo que no nos va a beneficiar desde el punto de vista del ciudadano de a pie, ¿no? Pues coincido plenamente en eso. Lo que pasa es que yo lo echaría un poco más para atrás, ¿eh? O sea, yo el pobre Rajoy me parece que justo era al revés. Era incapaz de romper nada o de separar nada, pero en cambio diríamos con el carácter de Aznar, sobre todo en la segunda legislatura, que sí que desprecia un poco al contrario. Por ejemplo, ahí tienes un caso claro con el PNV, que pasó de ser compañero de cama a ni saludarse. Yo creo que empieza ahí y que el tema de Zapatero de la ley de memoria histórica o querer resucitar de alguna manera cosas de la guerra civil, eso rompió la baraja, vamos, definitivamente rompió la baraja. Y nadie ha hecho nada después por poner la baraja en su sitio o por volverla a componer, me da la sensación. No sé si sí, yo creo que el PSOE ha jugado a ser cuando irrumpe en el mapa inicialmente social y posteriormente político, de Movimiento Social digo, y posteriormente político de Podemos, sí es verdad que quiso ir, y ahora se está poniendo en manifiesto claramente con los últimos actos, ir a que yo soy el más de izquierdas que pueda plantearse, incluso por encima de lo que puede ser el sentido más bolivariano de Podemos.
No en ese extremo podemos situar también a PP, porque no se ha encontrado en esa tesitura, pero sí es verdad que la realidad es que estamos otra vez en una política de bloques y creo que no es deseable porque yo creo que lo que manifestaba antes, que la transición sí nos llevó a un entendimiento desde la aceptación de las diferencias entre uno y otro modelo, un poco al sistema anglosajón y particularmente al americano, sí de saber que había una posibilidad de ir avanzando desde distintas posiciones, ¿no? Sean económicas, sociales, como decía. Pero en estos momentos, insisto, irrumpen factores que hacen estar preocupados. Estoy de acuerdo, Jesús. Nos hemos pasado incluso varios minutos, pero ha valido la pena. Siento haberte quitado sueño, pero muchas gracias y espero que pronto podamos volver a hablar. No, y que lo consigamos, Josep. Yo creo que lo fundamental en estos momentos es que desaparezcan estas diferencias y que pueda ser reconducible a lo que todos esperamos, a que la política sea para la mejora del estado de bienestar de los españoles. Ojalá. Cuídate. Así lo espero. Mil gracias. Un abrazo. No, a ti, Josep. Hasta luego. Hasta luego.